Vamos a seguir con el signo de Virgo, los trabajadores del zodiaco. Virgo, al igual de Tauro, tiene una excelente posición en la mesa. Virgo está entregando la corona. Si Leo está recibiendo la corona, Virgo la entrega. Virgo esta semana termina su trabajo después de 2 años, bueno, año y medio, calculen ustedes, de Nodo Sur. Nodo Sur en Virgo, qué complejo salir del Nodo Sur porque es la zona calientica, es la zona cómoda. Entonces Virgo lleva año y medio transformando la energía, Virgo lleva año y medio entregando el mandala, Virgo lleva ya eclipses, los últimos eclipses han sido en Virgo, ya le queda el último. Ahora, el próximo mes de agosto, que de hecho vamos a estar haciendo los eclipses en Orlando de manera presencial, ya ustedes también entregan ese tema de Virgo y la energía empieza a moverse mucho mejor. Entonces, Virgo está en una semana eh, de entrega de mandato, entrega de corona, se siente más liviano, como que siente que hizo lo que tenía que hacer. La gran mayoría de ascendentes o soles en Virgo están ahorita entrando en una reevaluación porque su planeta regente es Mercurio y está retrogradando en Cáncer y están haciendo como un insight de decir, bueno, ¿qué ha pasado en el último año y medio? ¿Qué he hecho en el último año y medio? Tal parece que Venus está premiando con el nodo sur el gran trabajo también de sentir una satisfacción y una plenitud de decir, me he movido en año y medio como debía hacerlo. He salido de cosas y he terminado relaciones y he terminado temas. Y lo poco que quede inconcluso, Virgo, esta es una excelente semana para que lo definas. A veces las cosas no es que se tengan que acabar, pero tampoco que tengan que empezar, pero sí definirlas. En temas de relaciones, que es donde ustedes tienen ahorita la vara. Ahí es donde la vara, esa vara llamada nodos, les está midiendo el aceite, como decimos de manera popular. ¿Qué relaciones van y qué relaciones no? Eso está en tus manos, Virgo. Si yo soy de signo Virgo, ascendente o luna, yo puedo decidir si con esta persona sí o no. O sea, ¿esto qué es? ¿Qué somos tú y yo? ¿Somos amantes? ¿Somos pareja? ¿Somos esposos? ¿Somos amigos? ¿Esta relación de qué va? ¿Qué tienes tú? ¿Cuál es tu tema? ¿Cuál es tu recurso emocional que me vas a entregar a esta relación? Y este es mi recurso emocional. ¿Se asemeja al tuyo? ¿Sí o no? Y si no, hasta luego. Definimos